Vamos a conversar en algunos segundos porque vamos a hacer un enlace hasta el Canadá. Nos vamos a ir a conversar con el embajador. Ya no está en la actividad diaria, la actividad diplomática, pero sigue siendo un embajador por su formación académica y en esa línea es que lo consideramos como embajador y nos referimos al doctor Guillermo Russo-Checa, amigo de BIS, porque lo hemos entrevistado en varias oportunidades. Esta va a ser una más para conocer su opinión, su apreciación como diplomático, pero también como estudioso, como docente universitario y como analista internacionalista y sobre todo como patriota, como peruano, que esa es la línea en la que siempre hemos conversado y vamos a ver sus apreciaciones, vamos a tener sus apreciaciones del futuro de la diplomacia en nuestro país. Y vamos con la primera pregunta. Le damos el buenos días primero. Bienvenido, como siempre, a BIS Televisión desde Lima, usted en Canadá, embajador. Querido amigo Néstor Becerra y los colaboradores de BIS, muchas gracias por comunicarse conmigo. Muy bien, vamos Para con mí la es un primera agrado. pregunta. Gracias, embajador, por la oportunidad. ¿Cuál considera usted el tema más importante que debería ocupar a quienes tienen a su cargo la Cancillería? Los principales temas de agenda para la Cancillería, embajador. Bueno, antes de pasar a la respuesta a las preguntas, quisiera recordar que hoy día estamos 29 de diciembre. Hoy se cumplen 30 años Ajá. desde el lamentable cese del servicio diplomático el 29 de diciembre de 1992. Han transcurrido 3 décadas desde esa lamentable medida aplicada por el entonces gobernante del Perú. Eso por un lado. Por otro lado, hoy día también es una fecha importante en la historia del Perú porque en 1820, en esta fecha, Trujillo se declaró independiente. Y por último, lo que quiero llamar es un poco a la reflexión a la luz de las noticias que están habiendo de una posible asonada en el sur a partir del 4 de enero, que espero que las autoridades estén a la altura para manejar este tema con todo el debido respeto, obviamente, a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos. Ahora, usted me pasa a preguntar de qué cosa es lo que pienso yo respecto a la Cancillería, le entiendo, ¿no? A lo que va a ser, lo que va a ser la política exterior en los próximos años, ¿no? Esa es la pregunta puntual. La agenda, ¿cuáles son los temas, principales temas de la agenda para la Cancillería en lo inmediato, en el futuro inmediato, embajador? Bueno, en el futuro inmediato la agenda para la Cancillería tiene una serie de puntos que va a tener que va a tener que ver, ¿no? Como ese, y hemos salido de una etapa y esperemos definitivamente de la pandemia, que obviamente nos ha hecho a todos nosotros reflexionar. En estos momentos hay una guerra entre Ucrania y Rusia, ya hay una crisis a nivel mundial. Según algunos de los grandes economistas, se avisora una crisis muy fuerte del año 2023, así que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería tienen que estar pues adecuados al momento histórico que se está viviendo y a esta especial coyuntura, que es una coyuntura con muchos problemas a nivel mundial y con especialmente para nuestro país,
que está pasando por una seria crisis, entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde actuar a la luz de las necesidades del pueblo, porque es al pueblo al que nos debemos, es el Estado peruano. El Estado peruano es el que tiene que dirigir, dirigir el futuro, ¿no? Y en lo que respecta a la acción exterior, hay una responsabilidad por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que debemos trabajar juntos y cada vez más las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el Ministerio de Relaciones Exteriores en estos años que vienen y a partir del 2023, es ya en los próximos días, porque indudablemente el panorama internacional no se presenta favorable, ¿no? Usted me pide qué cosa es lo que creo yo que se puede hacer. Hay una serie de cosas que la Cancillería podría hacer. Entre otras, por ejemplo, como todos nosotros sabemos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, como yo le denomino, es la gran transnacional del Estado peruano. Ya son más de 750 diplomáticos en diversas categorías. Capaz exista un embudo en el sentido de que hay mucho más, digamos, embajadores de los que quisiéramos, por diversas razones, especialmente por el manejo que ha habido en las últimas 3 décadas, ¿no? Entonces, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores un manejo racional de los recursos humanos y de los recursos financieros por un lado. Por otro lado, le corresponde, creo yo, a la luz de una serie de hechos a partir del último año y medio antes que saliera el presidente Humala hasta la fecha, ya en que hemos tenido 16 ministros de Relaciones Exteriores, de los cuales 3 no han sido, o 4, no han sido miembros del servicio diplomático. El resto, 3 de ellos en retiro y el resto de los funcionarios diplomáticos en actividad. Entonces, ¿qué cosa es lo que le corresponde al ministerio? Yo creo que es importante darle un tiempo en el puesto al que equivale a nuestro comandante general, así como tenemos en el Ejército, Marina, Aviación y Policía el comandante general. En el servicio diplomático, nuestro comandante general es el viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces, es el viceministro de Relaciones Exteriores que tiene que tener un periodo importante, 2 a 3 años en el puesto. No puede venir a los vaivenes políticos y a los cambios seguidos que han habido en los últimos años de autoridades que inclusive en algunos casos, lamentablemente, ministros o ministras que están siendo investigadas por el Congreso, como el caso de la que fue la causante del Vacunagate. Entonces, nos corresponde a nosotros mirar en positivo, y creo yo que es el propio Ministerio de Relaciones Exteriores el que tiene que ver sus propios cambios. Por otro lado, usted me dice qué más. Yo soy de los que creo, y lo he planteado hace poco, en la necesidad de la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de Comunidades Peruanas en el Exterior. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque en el pasado, hasta en la época de Morales Bermúdez, hace 46 años, si mi memoria no me falla, 23 de noviembre de hace 46 años, la política migratoria era manejada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Inclusive había un famoso embajador muy eficiente, muy transparente y muy honorable, Luxardo Beleván Cabrera, que fue el último director general de Migraciones, que si mi memoria no me falla estuvo 3 años en el puesto, ¿ya? Y fue el que tuvo que entregarle al Ministerio del Interior cuando se tomó esa decisión. A la luz de todo lo que viene pasando en migraciones y a la luz de
lo que está sucediendo a nivel mundial, porque el Perú ya dejó de ser un país solamente en que los peruanos se iban, ¿ya? Y tenemos pues 3,5 millones de peruanos que han emigrado en las últimas 3 décadas o 4 décadas, sino tenemos también una emigración, o sea, tenemos una presencia en el Perú de alrededor de 1.450.000 venezolanos, más unos 100.000 extranjeros, estamos hablando de 1.550.000, más los 3,5 millones de peruanos que viven fuera, estamos hablando de un mundo que lo rodean más de 5 millones de personas. Entonces yo creo que deben ser tratados como debieran. El tema, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? El tema independientemente de la política migratoria, que es un tema que a nivel mundial está causando algunos problemas como resultado de todas las guerras, el tema de los refugiados, el tema de la política migratoria es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de los pasaportes. Yo recuerdo, yo he sido cónsul general durante 8 años y yo entregaba los pasaportes inmediatamente. ¿Ya? Y hoy por hoy es un suplicio, es un martirio para los peruanos obtener un documento, este documento de identidad, que es el documento de identidad para el exterior, que se llama pasaporte, que se tienen muchos de ellos, muchos connacionales tienen que esperar meses para poder obtener su documento. Y realmente me parece un absurdo. Aquí hay algo raro. Creo que debería haber un destrave. Creo que la Contraloría General de la República y el propio Congreso de la República debería investigarse a fondo qué cosa es lo que ha pasado con los pasaportes, porque tengo entendido que se firmaron en el último año y medio del expresidente Humala, se firmó el acuerdo con Francia, un acuerdo que nos tiene, en mi opinión, nos tiene atados, es un nudo gordiano que no nos permite a nosotros avanzar en este tema del otorgamiento de pasaportes. Cuando voy a poner un ejemplo que capaz llame mucho la atención, cuando estaba, hasta donde entiendo, y esto sí es real, durante el gobierno del presidente Santos en Colombia, los pasaportes se hacían en Lima, se hacían en Lurín, una empresa extranjera radicada en el Perú, ya es la que expedía los pasaportes para los colombianos. Yo no sé ahora qué pasa con esa empresa, no sé qué cosa es lo que está sucediendo, pero yo sí creo que el tema migratorio y de las comunidades peruanas en el exterior debe ser manejado en este siglo por una sola entidad, y esa entidad es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está preparado, independientemente de los males que haya podido pasar últimamente la Cancillería por diversas razones, como por ejemplo lo que estoy diciendo de los 14 ministros de Relaciones, o 16 ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido, de algunos abusos del poder que han habido en la Cancillería. Por eso yo propongo la necesidad de contar con un defensor del diplomático para que los diplomáticos se puedan sentir protegidos, porque a través de las 12 instituciones que nos agrupan realmente para los intereses reales de los diplomáticos, cuando tienen algún tipo de inconveniente o quieren recurrir a un órgano para proteger sus intereses conforme a ley y conforme a derecho, le resulta difícil. Por eso yo sí quiero creer que con esta ministra de Relaciones Exteriores, que pertenece a una nueva generación de diplomáticos, pudiera crearse realmente la defensoría del diplomático. En fin, Correcto. Esto es lo que puedo decir, y hay otros temas que se pueden tocar también respecto a la acción exterior del Estado. Correcto, en esta agenda que le estábamos solicitando, evidentemente la Superintendencia y la Defensoría tienen un escenario, pero nos gustaría también tener el comentario de lo que consideramos que 2 temas también deberían estar en esta agenda de la Cancillería, y tiene que ver, embajador, con las relaciones con Asia y este escenario mundial que es el cambio climático.
que también creo que deberían estar en la agenda. ¿Cuál es el comentario suyo, embajador? Bueno, primero voy a contestar lo del cambio climático. Se acaba de realizar en Montreal hace pocos días la reunión de cambio climático en Montreal, la cual han adoptado políticas positivas, políticas positivas que los países van a tener que implementar. Ha sido, diría yo, una de las principales reuniones respecto al cambio climático en las cuales se trazan las líneas de acción que nuestros países deben seguir en los próximos años. Y obviamente para el Perú es muy importante ya por su diversidad geográfica, siendo un pulmón del mundo con la Amazonía, con la Amazonía, ya que somos el segundo país amazónico, formamos parte del Tratado de Cooperación Amazónico con el Brasil y otros países de la región. Ya el cambio climático para nosotros es fundamental, tenemos que proteger nuestros glaciares, tenemos que proteger nuestros mares, tenemos que entrar, guste o no guste, tenemos que entrar a lo que se llaman las reservas marinas, tenemos que proteger nuestro mar, el Perú siendo un país tan rico en lo que respecta al mar, tenemos, a diferencia de Panamá, que es un país más chico, Panamá cuenta con más de 8 reservas marinas, el Perú tiene que desarrollar sus reservas marinas y el cambio climático es un punto fundamental en la agenda internacional y que va a ser determinante en los próximos años. Tenemos que ver el desarrollo en la Antártida, tenemos que ver nuestro propio desarrollo en el mar, nuestro propio manejo de nuestros recursos naturales, el manejo de la agricultura, que tiene que ser sostenible para poder contribuir con un cambio o con las medidas adoptadas ahora en Montreal para poder paliar el cambio climático y tratar de tener un mundo más integrado, más civilizado y más amical, ¿no? Eso en lo que respecta, creo yo, al cambio climático y capaz, para terminar, en mi opinión, salvo que la situación haya cambiado, yo creo que a la luz de lo que ha sucedido ahora en Montreal, es imperativo que el Perú cuente con una representación permanente y con una embajada en Kenia, en Nairobi, donde está la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nosotros, querramos o no querramos, somos un importante jugador a nivel mundial en lo que respecta al cambio climático por nuestra propia situación geográfica. Así que eso es lo que me refiero al cambio climático. Correcto, Y respecto al Asia, al desarrollo de las relaciones del Perú con el Asia, bueno, ¿qué le puedo decir? Partamos de algo que es una realidad. El principal socio comercial del Perú hoy por hoy es un país asiático, que es la República Popular China, en la cual la República Popular China es uno de los grandes jugadores a nivel mundial, está en el Consejo de Seguridad y obviamente es un país que tiene que hacer con el Asia. Es un país asiático, junto con el Japón, con Corea, con Malasia, tienen un rol muy importante. Así que las relaciones del Perú con el Asia, yo diría, nada más porque yo he sido partícipe de una u otra forma, desde el año 1987 viene la reconciliación peruana con el Asia. ¿Por qué yo digo el 87? Porque es en el 87 que se reabre las relaciones con Hong Kong, que durante más de 20 años estuvieron cerradas desde el momento en que con el gobierno de Juan Velasco Alvarado se aplicó la medida de tener relaciones con la República Popular China y se cerró con Taiwán y se cerraron las oficinas del Perú en Hong Kong y se reabrieron recién en el año 1987. Y el preludio de las embajadas en el Asia
en el Asia, porque hasta esa fecha el Perú no tenía embajada ni en Malasia, Indonesia, Singapur, eh, sí, y Singapur, ya permitió en el año 87 ser el preludio para, conjuntamente con PSC, que era el organismo que agrupaba al sector privado interesado en las relaciones con el Asia, y valgan verdades que es con el presidente Fujimori, demócrata, en el año 1991, en su presencia en el Asia, en Singapur, en Hong Kong y en China, que es el gran salto que se da, ¿no? El gran salto que se da para posteriormente tener nuestras embajadas en el Asia. En fin, el Asia es muy importante para el Perú, representa hoy por hoy más del 35-40% de nuestro comercio exterior, cifras más, cifras menos. Los países asiáticos son importantes inversionistas en el Perú, tanto Corea, Japón y la República Popular China, que hoy por hoy cada vez adquiere mayor importancia, no solamente a nivel mundial, sino en el caso particular del Perú, por su situación geográfica y la presencia importante que tiene la República Popular China en el Perú, en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores, porque podemos hablar de minería, podemos hablar de pesca, y en pesca es un paréntesis, ¿eh? Donde creo que tenemos que investigar y dar un paralelo a las flotas chinas que están cerca de nuestros mares, a las flotas que vienen a pescar pota, ¿no? Pero la República Popular China, a través de sus empresas, están presentes en el Perú en petróleo, en banca, en construcción. Muy importante el rol que están cumpliendo las empresas chinas de construcción después de la crisis que ha venido con las empresas brasileñas, no solamente Odebrecht, todo el mundo habla de Odebrecht, no, Odebrecht, OAS, Quiroga Galbao, Méndez Jr., Andrade Gutiérrez, en fin, han sido reemplazadas por las empresas chinas, donde están cumpliendo un rol importante en el desarrollo del país. Entonces, inclusive en el desarrollo forestal, porque tengo información fehaciente que la reserva más importante en el desarrollo forestal, la concesión más importante otorgada ha sido un grupo de empresas chinas en la Amazonía, ¿no? Donde se les ha entregado en concesión miles de hectáreas para la explotación. Es decir, la China es un gran jugador con el puerto de Chancay, su desarrollo, y obviamente entre la conexión que va a haber tarde o temprano, yo creo que en este siglo se va a presentar de todas maneras la conexión Brasil, Perú y la República Popular China. En general el Asia es muy importante para el Perú, y en la PEC, donde están inclusive, ¿cómo se llama?, Canadá y los Estados Unidos, inclusive Rusia, porque tiene parte del Pacífico. Entonces el Pacífico es muy importante para el Perú, y sí, y en ese escenario, embajador, un comentario también sobre lo siguiente, la Alianza del Pacífico, la unión de los 4 países que se va a ampliar muy pronto, porque hay países como Malasia que ya están en calidad de observadores, y otros países asiáticos, y también países que han debido de estar de manera natural en el grupo de los 4 que forman parte en este momento de la Alianza del Pacífico, como Ecuador, por citar solamente un nombre. Resulta sumamente importante la presencia de la Alianza del Pacífico en esta relación con los países asiáticos. Y el sur del Perú, ha hablado usted del hub del puerto de Chancay, en la que está participando el capital chino, pero la parte sur de nuestro país, con Arequipa como uno de los digamos, de las regiones más importantes en esta relación de cara al Asia, ¿qué futuro le ve? Tanto a la Alianza del Pacífico con esta presencia de países invitados, de observadores, pero que van a tener seguramente presencia oficial en su momento, y el tema de lo que puede significar en esta relación con China, principalmente el sur de nuestro país y particularmente la región Arequipa.
Muchas gracias por las preguntas. Sí, efectivamente. Vamos al tema de la Alianza del Pacífico primero. Como todos sabemos, la Alianza del Pacífico es un aporte de la diplomacia peruana. Y a César lo que es de César. Es un aporte del expresidente Alan García para el Perú. A la Alianza del Pacífico que le integra, bueno, Chile, México, Colombia y Perú, es uno de los procesos de integración profunda más importantes de la región. Tal es el caso que hay alrededor de, si mi memoria no me falla, más de 50 países que están en lista de espera para poder, ¿cómo se llama?, entrar y están de observador y están interesados en el desarrollo. Con el que sea el país asociado, hoy por hoy, ya ese, ¿cómo se llama?, Singapur, está Canadá, donde yo estoy viviendo, que está, ¿cómo se llama?, interesado en la Alianza del Pacífico. Hay una serie de países a nivel mundial que ven a la Alianza del Pacífico como un foro muy importante de acción, ¿no? Porque se ha actuado. No tiene muchos años, no tiene muchos años, no tiene muchos años el foro, el, perdón, no tiene muchos años foro, el foro de la Alianza del Pacífico, pero tiene una gran importancia para, para todos nosotros. Lamentablemente ahora la Alianza del Pacífico está pasando por un bache. Hay un bache porque es la relación que hay con México y con Colombia, ¿no? Que son dos países con los que forman parte de la alianza y a la luz de los acontecimientos políticos de los últimos días hay una relación un poco tensa que yo espero que las cancillerías de nuestros países estén a la altura ya para poder encontrar los mecanismos que puedan bajar las aguas y sentarnos a la mesa de nuevo, porque el mundo nos está viendo, nuestros pueblos nos están esperando, las empresas, las pequeñas empresas están esperando, en general el sector económico está esperando de nuestros cuatro países que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Independientemente del accionar político que ha habido. Ahora, respecto al tema de Arequipa, Arequipa pues es, como todos somos conscientes, Arequipa es la segunda región de importancia del país. Yo diría que Arequipa, a la luz de lo que está pasando hoy por hoy, representa en el sur del país un hub muy importante. Yo creo que Arequipa es un hub minero, entre otras cosas. ¿Por qué? Del grupo de grandes empresas peruanas que se encuentran ahí, Cerro Verde, Saurden, Minsur y otros proyectos en el desarrollo minero, creo que van a tener que cumplir un rol muy importante, ¿no? La influencia que tiene Arequipa en las zonas de Tacna, en la zona de Moquegua, Cusco y Puno, para el sector minero, que es un sector tan sensible y que representa más del 60% de las exportaciones de nuestro país. Creo yo que Arequipa va a tener que ser un líder en el tema minero, en el tema agrícola, ya en el tema de un desarrollo sostenible. Soy de los que creo que Arequipa puede ser un modelo de región, porque tiene todo, tiene casi 70.000 kilómetros cuadrados, o sea, es más del doble del tariaje de Taiwán, por mencionar Taiwán, y qué decir Israel, y con muchas riquezas en minería, en agricultura, en su propia
posición geográfica, ya en sus puertos, en lo que significa en la conexión que pueda haber con Bolivia, en la conexión con el Brasil. Entonces, Arequipa va a tener que cumplir un rol muy importante. Y yo espero que a la luz de las informaciones que se están recibiendo de una huelga programada, de un paro para este próximo 4, que las autoridades del gobierno central y las autoridades que asuman ahora a partir del 1 de enero, las autoridades regionales y las autoridades municipales del sur del país, ya pudieran manejar toda esta problemática en la que nos encontramos de la mejor forma, ¿ya? Y pensar que tenemos que contar con un desarrollo sostenible, inclusivo, y que tenemos que paliar una serie de necesidades que hay en toda la zona sur, del país y en general en otras partes del país, como es la desnutrición, la hambruna, los problemas de salud, problemas de la logística a nivel hospitalario, ya la logística a nivel educativo, y esperemos que Arequipa, cuna de pensadores, esté a la altura, ¿no? Y antes de regresar, embajador, al tema diplomático, a Cancillería, creo que es oportuno hacerle la siguiente pregunta. El comentario como analista político, como internacionalista, se ha anunciado hace poco, y ya está en camino la comisión encargada de programar las acciones y medidas de reforma administrativa y de gestión que ha hecho la presidenta Dina Boluarte para, en una primera etapa, la reorganización del despacho presidencial, teniendo como escenario el tema de la corrupción, y que luego tiene que ampliarse, lo acaba de decir también la presidenta, a toda la actividad del Estado, el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la opinión que tiene de este primer paso que se estaría dando con el despacho presidencial y esta comisión encargada de programar acciones y medidas de reforma administrativa y de gestión del despacho presidencial? Comentario, embajador. Mire usted, yo creo y quiero creer que puede haber una luz al final del túnel, ¿no? Porque este año ha sido un año muy conflictivo, el Perú está fraccionado, el Perú está quebrado, creo que el Perú necesita en este momento enyesarse, necesitamos un buen diagnóstico de lo que está pasando realmente en el país, y creo que este paso que se ha dado en la oficina de la Presidencia de la República, a mí me parece bastante positivo. Además, por lo que he visto de los miembros que integran esta comisión, que tiene, me parece, un plazo perentorio de 15 días de sugerir cuáles son las medidas, hay profesionales ahí de primera, a los cuales yo conozco y les deseo la mayor de los éxitos, pero vuelvo con un poco de esperanza porque creo que es una medida acertada y que obviamente se debe replicar en otras instituciones del Estado, porque la crisis peruana es una crisis de las instituciones y no, tenemos que ser realistas en esto. Y yo espero, bueno, como ex diplomático y habiendo llevado la camiseta diplomática durante 46 años de mi vida, yo tengo la esperanza de que esta medida adoptada por la presidenta de la República, Papalacio, pueda ser replicada en otros sectores. ¿Y qué mejor sector que relaciones exteriores, donde creo que se hacen necesarios una serie de cambios administrativos,
una serie de cambios administrativos innecesarios a la luz de lo que está sucediendo en el Perú y en el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué no convocar a la comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores cuanto antes, para que sea un brazo asesor de quien ejerza la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y el manejo exterior? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que los principales problemas en el ámbito internacional pudieran ser tratados además por la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores como ha sido en el pasado? Cosa que no se ha hecho en los últimos años. Yo he participado en 2 de las reuniones por ejemplo, en las 2 reuniones, este es otro tema, pero que es importante también, las reuniones de embajadores anuales que se hacen, que se hacían, mejor dicho, ¿no? A diferencia de otros países fronterizos donde se realizan las reuniones anuales de todos los embajadores. Yo creo que amerita que en estos momentos debería, a la luz de lo que está pasando en el Perú y en el mundo, debería convocarse a una reunión de embajadores con urgencia para que durante 2 o 3 días pudiéramos estar, porque hablo en plural, aunque esté en el retiro, ya pudiéramos estar presentes con los principales ejecutores de las políticas de Estado, ¿no? Los principales ministerios, las principales entidades tipo Banco Central, Superintendencia Nacional de Banca de Seguros. Hay muchas cosas a nivel diplomático que se puedan hacer. Necesitamos hoy por hoy una diplomacia sanitaria, una diplomacia agrícola, una diplomacia universitaria, una diplomacia que atraiga ciencia y tecnología, que atraiga a las regiones donde tenemos alguna presencia, no como quisiéramos en todas las regiones, pero sí tenemos a más de 10 oficinas descentralizadas. Entonces, yo soy de los que creo que esta medida adoptada por Palacio Gobierno puede servir para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus autoridades actuales reflexionen para dar un paso adelante en lo que pueda significar las acciones que se deben de tomar para tener una diplomacia activa, efectiva y que responda a los reales intereses por los cuales el Perú está clamando hoy por hoy, ¿no? Clamamos puesto de trabajo, clamamos educación, estamos pidiendo salud. Debemos de tener una diplomacia que yo creo sanitaria después de la pandemia, el desastre que hemos visto, una diplomacia agrícola. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener una diplomacia agrícola? El tema de la uria, por ejemplo, no puede ser posible que no hemos podido traer nosotros uria cuando tenemos un país en nuestra región que es gran productor de uria y no nos hemos podido poner de acuerdo con él, como es Venezuela. En fin, hay muchas cosas que se deben hacer. En general, los diplomáticos y la acción exterior es una acción de suma, de multiplicación, en paz y desarrollo y búsqueda de la negociación permanente. Como decía Pérez de Cuellar, hay que negociar, y eso hay que trasladarlo al país y en especial ahora al sur del país y a Arequipa, dialogar para encontrar un camino de paz y de desarrollo e impedir fuerzas extrañas y fuerzas nacionales, vándalos que nos quieren llevar a los enfrentamientos, ¿no? Exactamente, y el diálogo es una de las medidas. Embajador, y usted en el tema de la política exterior del país seguramente comparte que debe ser una política de Estado y no una política del gobierno de turno. Dentro de esta corriente que se está pidiendo de cambios y en el caso de la Cancillería y de la política exterior de nuestro país, ¿cuál es el comentario, embajador? ¿Podría repetir?
¿Podría repetir la pregunta, por Sí, favor? sí, sí. A ver, ¿por qué la política exterior de nuestro país debe ser una política de Estado y no una política de gobierno de turno? Ya. Mire usted, los países no tenemos amigos, tenemos intereses. Y lo que tenemos que defender son los intereses permanentes del Perú, que son los intereses permanentes del Estado peruano. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería históricamente ha cumplido con los momentos álgidos que la historia nos ha pedido. Por ejemplo, por ejemplo, los acuerdos de paz con el Ecuador de 1998 y la demarcación fronteriza. Esa es obra de los diplomáticos. Nos ha tomado años llevarlo adelante. Sí, claro, nos ha tomado años y con tropiezos, obviamente, con tropiezos, porque hemos tenido algunas invasiones, hemos tenido algunos problemas, hemos tenido algunas guerras en el siglo XIX, unas guerras en el siglo XX, ya, y ahora, bueno, en el siglo XXI yo espero que mis hijos y mis nietos no tengan que vivir ninguna guerra, sino más bien ir en un camino de paz y desarrollo integrado con todos los países que nos rodean y especialmente con los foros de integración latinoamericana. Entonces, usted me pide resultados importantes, acciones que se han tomado en la política exterior, sí. El tema de paz, el tema de la transición, de la etapa del fujimorismo a la democracia, con Valentín Paniagua y con Pérez de Cuéllar como primer ministro. Yo creo que fue una etapa muy importante y fue una etapa en la cual contribuimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores con las acciones de la misión Axworthy, de la misión canadiense, de la misión de la OEA, que contribuyeron a llevar al Perú a la democracia, que como resultado de esa acción nace la Carta Democrática, que es otro aporte del Perú a la comunidad internacional. Guste o no guste a algunos de estos políticos ya de cabeza caliente que hoy por hoy discuten sobre la Carta Democrática. Yo creo que la Carta Democrática es un buen aporte y que se puede ir mejorando la Carta Democrática como se van a ir mejorando los organismos internacionales porque necesitan el proceso de reingeniería, tanto Naciones Unidas como la OEA, así como nosotros necesitamos nuestro proceso de reingeniería y soy de los que creo que la Cancillería necesita su proceso de reingeniería y adecuarse a los cambios que está pidiendo el mundo. Otro tema importante son los más de 20 acuerdos de tratado de libre comercio que tenemos y que han dado resultados, mal que bien. Los tratados de libre comercio no, no son documentos cerrados, documentos que quedan ahí, van evolucionando y si tenemos que cambiarlos nos podemos poner de acuerdo con los países en los cuales nosotros hemos negociado los tratados de libre comercio para mejorarlos, porque ya tenemos una experiencia larga de tratado de libre comercio que nos ha permitido a nosotros llegar a donde hemos llegado en las exportaciones de una serie de productos, por ejemplo, los arándanos, la uva, los mangos, la degradación arancelaria, en fin, la presencia de inversiones extranjeras, son estos tratados los que nos han permitido. ¿No? Después, otro tema, el tema del acuerdo del mar con Chile, que fue un aporte importante, un importante rol cumplido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y en general por la sociedad civil que participó también en este tema, ¿no? Y yo creo que hay
que hay figuras importantes de la diplomacia que hay que acercarnos donde ellos, ¿no? Tipo el embajador Carlos Alzamora Traverso, una figura eminente, ha sido el ex secretario general del Sistema Económico Latinoamericano y uno de los diplomáticos más brillantes. El propio embajador Osvaldo Rivero, que, que ha dado mucho para la diplomacia peruana y ha dado mucho al contexto internacional con sus aportes, ¿no? Y hay figuras importantes como el propio embajador Hernán Couturier. Hay figuras que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Tenerlas en cuenta a Raúl Porras Barrenechea, ¿no? A Javier Pérez de Cuéllar, que deben ser nuestros guías, ¿no? Que deben ser nuestros guías en lo que significa la diplomacia para este siglo, ¿no? Ya estamos en el año 2023, ya estamos en el año 2023, así que yo soy un convencido, querramos o no querramos, los cambios van a venir y esperemos que los cambios vengan más pronto de lo deseado y que vengan bien, ¿no? Los cambios deben de venir, los cambios en la ley del servicio diplomático en lo que se refiere a la acción exterior del país, porque no solamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores con sus 750 diplomáticos, ya, y esta red que yo llamo la principal transnacional del Perú, sino tenemos a otros jugadores, tenemos las oficinas comerciales que dependen del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ya, las oficinas comerciales en el exterior, ya, que son alrededor de unas 30, si mi memoria no me falla, y tenemos la acción exterior que realiza el sector defensa. Entonces yo soy de los que creo que en este siglo, nos vamos a tener que unir, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo y Defensa, y sentarnos en la mesa para ver qué cosa es lo que podemos hacer unidos por un solo Perú, porque el Perú es uno y nos corresponde a nosotros y a los viejos, nos corresponde en base a nuestra experiencia expresar lo que nosotros sentimos de todo aquello que no pudimos hacer y que queremos hacer antes de morirnos, ¿no? Correcto. Excelente esta conclusión final, embajador, de unir, no necesariamente orgánicamente, pero sí en objetivos a la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Defensa, y por ahí quizás también Agricultura con lo que significa las agroexportaciones. Excelente, porque estamos en tiempos de cambios, y excelente digo porque ha hecho un análisis del presente y de lo que se tiene que hacer en el futuro inmediato, en un escenario democrático y de diálogo, embajador, y recordar que la Cancillería tiene esa función y que está unida además al inicio de la República, al inicio de la democracia de nuestro país, y esos son elementos que hay que tener en cuenta en el balance y en el análisis. De manera que la proyección de nuestro país y su futuro está en manos de los peruanos, pero hay que actuar con mucha diligencia y sobre todo evitar el tema de la corrupción y combatir la corrupción en todos sus escenarios para tener el lugar que merece el Perú y los peruanos en el escenario de una sociedad justa y equilibrada. Diálogo es importante. Palabras finales, embajador, gracias por esta importante exposición de lo que es la Cancillería, de lo que es la vida de nuestro país y del futuro que le espera. Muchas gracias. Mire, mis palabras finales es que más que nunca, y repito, necesitamos negociar, como decía Javier Pérez de Cuéllar, esa figura ilustre de la diplomacia, necesitamos dialogar internamente, necesitamos dialogar con eficiencia, necesitamos dialogar y llegar a puntos concretos
porque es la única manera en que los peruanos, el Perú es uno, y nos tenemos que reconciliar. Yo tengo, obviamente, a los 74 años tengo algunas angustias, como todo ser humano, y especialmente como peruano. Yo soy hijo de un exiliado político y militante hasta el año 1954, que fue un militante revolucionario aprista. Entonces yo llevo en mi persona los recuerdos familiares. ¿Y cómo voy a olvidar la matanza de Chanchán? La matanza del año 1932, donde fallecieron más de 5.000 peruanos. Se dice que murieron 5.000 apristas. No, fue un levantamiento. Fue un levantamiento donde obviamente habían algunos apristas. ¿Cómo olvidar esa época negra de la historia del Perú, del año 32 al año 45? ¿Cómo olvidar el senderismo que tanto daño nos trajo? Tanta muerte, desolación, impidió al Perú crecer, nos trabó nuestro desarrollo, nos trabó nuestra integración real entre la costa, sierra y selva. Y, ¿por qué no decirlo? Momento difícil también fue el momento de Mesa Pelada, el siglo pasado. Es decir, hemos tenido momentos de violencia. Yo lo que espero para el año 2023 es que cunda el sentido común, cunda la humanidad, cunda la compasión, cunda la solidaridad, cunda la fraternidad en el Perú. Algunos me dirán que soy un iluso porque el Perú está quebrado. Bueno, el Perú está quebrado, está fracturado, pero tenemos nosotros que encontrar la fórmula de poder inyezarlo. Y mi mensaje es un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, ¿ya? Y la diplomacia peruana puede contribuir. Lo ha demostrado históricamente, y ¿por qué no? El hecho que hayamos tenido algunos baches en los últimos años no significa que no podamos hacerlo. Somos un grupo humano profesionalmente preparados, ¿ya? Y que nos debemos regir en base a los intereses del Estado, no a los intereses de los gobiernos, a los intereses del pueblo. Y el pueblo reclama eficiencia con transparencia, sin corrupción y sin abuso del derecho. Ese es un poco mi mensaje, estimado Néstor, y desde acá, desde Canadá, le deseo a usted y a BS un feliz 2023 a usted y a su familia, y un feliz 2023, y por qué no decirlo, al Perú, para buscar nosotros, los peruanos tenemos que buscar la felicidad, y para encontrar la felicidad, lo primero de todo es que no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo de decir la verdad. Y la verdad es que el Perú está fracturado y tenemos que encontrar la fórmula de unirnos. Es la única manera de poder salir adelante. Muchas gracias, querido amigo. Lo que estamos necesitando en el Perú urgente es la reconciliación. Ese es el primer paso para buscar el desarrollo sostenido de todos los peruanos. Un abrazo también hasta Canadá, embajador. Los mejores deseos también. Vamos a seguir en la misma trinchera el 2023 de decir la verdad, de llevar la información a nuestros televidentes de lo mejor que tiene que hacerse para mejorar la vida de todos los peruanos. Un abrazo, embajador, y el 2023 seguiremos en la misma trinchera. Muchas gracias. Gracias, embajador. Un abrazo.